El día de hoy lo vamos a dedicar a una práctica de laboratorio sobre el análisis factorial discriminante. Antes de iniciar, aconsejaremos a los que quieren seguir de revisar sus apuntes teóricos y checar muy bien cuáles son las exigencias que tenemos que cumplir para poder operar un análisis factorial con datos numéricos, cuantitativos, en nuestro caso, datos porcentuales. Hay que decir que el análisis factorial es un análisis que nos permite reducir datos. Es decir, podemos partir de unas variables, generalmente pueden ser muchas. Cada una de esas variables tiene un significado. Vamos a reducir todas esas variables a unos pocos factores. Cada uno de esos factores va a tener un sentido. O sea, la totalidad de esos factores van a resumir lo que hay en todos los datos. Generalmente es un estudio que nos permite concentrar la información para poder interpretarla de una manera más eficiente. En nuestro caso, el día de hoy, vamos a trabajar con un matriz geográfico que proviene del Censo Población y Vivienda del 2020. Nosotros aquí estamos analizando datos de localidades del estado de Baja California. Esos son los datos, los que están viendo ustedes, lo que están viendo enfrente de ustedes. Aquí son los datos descriptivos, cada caso, el identificador, el nombre del municipio, el nombre de la localidad y la población total. Nosotros aquí en este archivo elegimos todas las localidades que tienen más de 2.500 habitantes. Entonces, en el estado de Baja California contamos con 52 localidades de más de 2.500 habitantes. Los datos que van a entrar en el procesamiento son esos datos que están aquí. Vamos a ver su significado en otro archivo. Aquí está el significado. Entonces, población total es la población total, es POPTOT. Aquí es el porcentaje de la población nacida en la entidad, porcentaje de la población de 18 y más con educación postbásica, porcentaje de la población de 18 a 24 que asiste a la escuela, porcentaje de la población de 12 años y más ocupada, porcentaje de la población con derechos de seguridad social, porcentaje de hogares con jefatura femenina, porcentaje de viviendas habitadas con más de 3/4, porcentaje de viviendas habitadas con auto, porcentaje de viviendas habitadas con internet y al final, porcentaje de viviendas con pago de películas, música y vídeo por internet. Esos son los datos, todos ellos, salvo todos esos datos que están aquí, son datos que vamos a usar en procesamiento, salvo la población total. Entonces, la población total no va a entrar en el análisis. Regresemos a nuestro archivo que está en SPSS. Entonces, esos son toda la información que vamos a tratar. Bien, para poder iniciar el procesamiento vamos a analizar
reducción de dimensiones. Elegimos factores. Entonces, analizar, reducción de dimensiones, elegimos factores. Bien. Aquí en primer lugar vamos a elegir todas las variables que van a entrar en el tratamiento. Entonces, esas son nuestras variables que inician con la población nacida en la entidad hasta las viviendas habitadas que compran películas, músicas por internet. Ese es el paquete de datos que vamos a analizar o a transformar en factores. Vamos después a descriptivos. Entonces, aquí en descriptivos vamos a poner una palomita en coeficientes, niveles de significación y cameo y prueba de esfericidad de Bartlett. Aquí vamos a quitar la palomita solución inicial, dejando así las cosas. Lo vamos a decir continuar. Después un clic en extracción. Y aquí vamos a elegir el método componentes principales, que es generalmente el método más utilizado por el tipo de datos que tenemos. Entonces vamos a elegir palomita aquí en soluciones factoriales sin rotar y otra palomita aquí donde dice gráfica de sedimentación. Y dejemos el punto aquí donde dice matriz de correlación. Lo demás lo dejemos así como está. Dejemos continuar. Vamos ahorita a rotación. Aquí en el método vamos a elegir el método Varimax, que es un método de rotación también lo más utilizado para el tipo de datos que estamos tratando. Y aquí en muestrar vamos a elegir la solución rotada, le vamos a pedir a la paquetería de operar y de mostrar la solución rotada y también que nos muestra la gráfica de cargas. Entonces, lo dejemos así, digamos continuar. Después vamos a puntuación, puntuaciones. Le vamos a pedir de guardar como variables, o sea, le vamos a pedir a la paquetería de guardar las variables que se generan en el método regresión. O sea, nos van a guardar el posicionamiento de los casos en los ejes factoriales. Es decir, posicionamiento de los casos en cada eje factorial. Una vez que está así, lo dejemos así y continuar. Ahora vamos a opciones, al último. Entonces un punto en excluir casos según lista. Una palomita en ordenar por tamaño. Y una palomita en suprimir pequeños coeficientes. Aquí en nuestro caso vamos a limitar la visibilidad. O sea, la paquetería nos va a mostrar solamente las cargas que están superiores a 0.59. O sea, 0.59.
Las cargas generalmente, las más importantes con las que realmente nos vamos a quedar son las que son superiores a 7. Entonces, guardamos nosotros a partir de 6 en adelante para poder verlas, pero las válidas son las que están superior a 7. Una vez que hemos hecho eso, le vamos a decir continuar. Entonces ya terminemos con llenado todas las opciones del proceso. Entonces aquí ustedes lo van a dar en aceptar para poder lanzar el cálculo. Yo lo voy a decir cancelar porque yo ya he hecho el cálculo anteriormente y en la hoja de resultados también escribe algunos apuntes que los pueden servir a ustedes. Entonces voy a decir cancela. Ustedes van a dar en aceptar para echar a andar el cálculo. Vamos a ver los resultados. Entonces, esa es la primera tabla que vamos a ver en los resultados. Es lo que llamamos el matriz de correlación. El matriz de correlación está dividida aquí en dos niveles. El primer nivel se trata de las correlaciones entre variables y abajo perdón, vamos a decir que aquí es el nivel 2, entonces son las correlaciones entre variables y aquí es el nivel 1, es la significación, es el grado de significación de la correlación entre variables. Entonces, en primer lugar, lo que más nos importa son las correlaciones fuertes. Y aquí tenemos, por ejemplo, una correlación fuerte de 0.86, que está entre el porcentaje de la población de 18 años y 24 años, que está aquí, y población 18 años y más con que hace aquí es de población 18 años a 24 años que asiste a la escuela y la población 18 años y más con educación postbásica. Es una correlación muy fuerte. Y después tenemos otra correlación muy fuerte que es entre la población, es decir, es ella contra su mismo aquí. Pero aquí también es la misma correlación inversa. Bien, lo que tenemos es otra correlación aquí también importante, que está entre la población de 18 años y más con educación postbásica. Y aquí viviendas con porcentaje de viviendas con internet. Pasa igual, aquí tenemos otra bastante muy fuerte, es del nivel de 0.93. Entonces es con la población de 18 años y más con educación postbásica y las viviendas, porcentaje de viviendas donde se compran películas, música por internet. Generalmente las correlaciones fuertes entre dos variables, esa quiere decir que esas dos variables pueden estar ubicadas en un mismo eje factorial. Ahora, las correlaciones más fuertes, generalmente esas correlaciones que son más fuertes como la que está aquí, están caracterizadas por un nivel de significación inferior a 0.05, por lo tanto, es significativa esa correlación. Entonces aquí estamos viendo si la correlación es significativa o no es significativa. Una correlación es significativa cuando su nivel de significación es inferior a 0.05. Aquí estamos viendo que la correlación es 0.00, etc. Eso quiere decir que la correlación es muy significativa. Bien. En segundo lugar,
Aquí tenemos los resultados de la prueba de Cameo y también la prueba de significación de Bartlett. Entonces, lo que tenemos aquí en primer lugar es un Cameo que es inferior, que es un superior o igual a 0.6. Entonces el nuestro es 0.725, por lo tanto es superior. Eso nos indica que las correlaciones parciales, como está escrito aquí, las correlaciones parciales son bajas y el análisis factorial, por lo tanto, es decir, una vez que ya tenemos las correlaciones parciales bajas, eso quiere decir que nuestro análisis factorial es factible. Ahora bien, si el cambio nuestro era inferior a 0.6, eso quiere decir que nuestro análisis factorial no es factible y tenemos que dejarlo. Ahora bien, la segunda prueba es la prueba de esfericidad. Y aquí estamos viendo que es significativo. Entonces, ¿por qué? Porque está inferior a 0.05. Cuando la significación es inferior a 0.05, eso quiere decir que nuestra prueba es significativa y por lo tanto, como está escrito aquí, nuestra matriz de datos, es decir, la hoja de cálculo que tenemos, es diferente de una matriz de identidad. ¿Qué es una matriz de identidad? Vamos a imaginar una matriz de 3 por 3 para explicarlo. Entonces, en una matriz de 3 por 3, una matriz de identidad quiere decir que es 1, 0, 0, después 0, 1, 0, después 0, 0, 1. Es decir, son matrices de puros ceros con unos en la diagonal. Entonces, con esa prueba significativa, esa quiere decir que nuestra matriz es diferente, matriz de datos es diferente de una matriz de identidad y por lo tanto podemos proceder con el análisis factorial. Si fuese el contrario, no vamos a poder seguir, vamos a dejar incompleto el proceso. Es decir, no nos va a servir. Lo que sigue es una gráfica de sedimentación que nos va a indicar el número de factores que van a estar involucrados en ese análisis. Entonces, la segmentación de las variables en ejes factoriales, en factores, mejor dicho, nos indica que hay varios factores disponibles. Sin embargo, lo que se toma en cuenta son nada más los números de factores que están superiores al valor 1, que tienen un autovalor superior a 1. Aquí es el nivel 1, entonces tendremos 1, 2, 3 factores. 3 factores. Existe una regla gráfica que nos indica que se toman en cuenta los factores que están más allá del codo del brazo. Entonces, si esa curva fuese un brazo, el codo estaría aquí y por lo tanto tendremos 1, 2, 3 factores. Entonces, en nuestro análisis se van a tomar en cuenta solamente esos 3 factores. Bien, aquí lo que sigue es el matriz de componentes, es decir, lo que tenemos aquí son los factores, aquí están las variables que están participando en el análisis y aquí es la carga en cada factor. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros no es el matriz de componente, sino el matriz de componente rotado. Y vamos a comparar los valores del matriz de componentes que tenemos aquí con el matriz de componentes rotados que vamos a ver más adelante.
Aquí lo que estamos viendo es la tabla de la comunalidad. En la tabla de la comunalidad nos indica el porcentaje de varianza con lo cual va a participar cada variable en el modelo factorial. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, esa variable está participando en nuestro modelo factorial con el 70.4%, que es un nivel interesante. La segunda variable está participando con 92.1% de la varianza, que es un nivel bastante muy alto para las ciencias sociales. Aquí la tercera variable participa con el 87.3%, que es un nivel también bastante alto en las ciencias sociales. La variable que menos aporta es el porcentaje de hogares con jefatura femenina, que aporta solo el 56% de la varianza al modelo, seguida por el porcentaje de viviendas con 3 cámaras y más, que aporta solo el 61.4%. Seguimos. Entonces, aquí fue la aportación de cada variable a la varianza. ¿Cuánto aporta cada variable cuánto porcentaje de varianza aporta cada variable al modelo factorial? Y aquí, ¿cuánto aporta cada factor a la varianza total? Entonces, aquí lo que tenemos es la varianza total explicada por factor, y lo que nos va a interesar a nosotros es la varianza total explicada en el caso rotado. Entonces aquí estamos viendo que el factor 1 aporta el 39, el factor 2 en acumulado llega a 69, el factor 3 en acumulado llega a la varianza total al 81.08. 81.08% es un porcentaje bastante alto en las ciencias sociales. Ahora sí vamos a ver la diferencia entre la varianza explicada en la modalidad no rotada comparado con la modalidad rotada. Aquí lo que estamos viendo que aquí la varianza aportada por el 1 pasó de 45 a 39, o sea, bajó. Aquí pasó de 24, aquí es de 30, subió en nivel 2, en el eje 2. Y aquí pasó de 10.68% a 11.23%. Esa quiere decir que prácticamente quedó estable. El 3 quedó estable, mientras que el 1 y el 2 cambiaron cuando se pasó de la modalidad no rotada a rotada. Entonces, el pasaje a lo rotado nos ayudaría a explicar más varianza en 1 y 2 y prácticamente muy poco ganancia en el eje o en el factor 3. Esa es la explicación. Ahora aquí lo que tenemos es el equivalente de lo que tuvimos aquí al inicio, perdón, aquí, del matriz componente no rotado. Miren muy bien esos valores que tenemos aquí. Entonces, en la solución rotada vamos a ver esos valores subir. Lo que está aquí, entonces aquí tenemos puros 8 y 9, cuando aquí teníamos 7, 8, etc. Entonces aquí los valores comparado con el matriz de componentes no rotados, los valores son un poquito más altos. Aquí estamos viendo los valores
es decir, la carga en cada factor, o sea, la posición en el factor, y lo que nos está enseñando es que esas variables se encuentran en el factor 1, con una carga aceptable que es superior a 7. Aquí tenemos el factor 2, cargan esas variables en el factor 2. Y únicamente una sola variable carga en el factor 3. Entonces hemos dicho que todas esas cargas son superiores a 7 y por lo tanto son aceptables. Aquí tenemos una carga negativa que indica lo contrario. Es decir, lo que se está cargando en la variable es lo contrario de la variable porcentaje de población nacidas en la entidad. Entonces nos estaría más bien indicando lo contrario, es decir, la población no nacida en la entidad. Y lo que tenemos aquí son conjuntos de variables que hay que leer de manera conjunta. Bien, vamos a regresar aquí en un momento. Entonces, además de esos valores de carga, lo que nos calculó la paquetería es la posición de cada caso en los factores, es lo que podemos guardar. Entonces aquí tenemos cada caso, por ejemplo, Ensenada, Mexicali, etcétera, etcétera. Por cada caso su posición en el factor 1, en el factor 2, en el factor 3. Tenemos 3 factores. Vamos a tratar de ubicar esas variables, esos factores para poder hacer la lectura semántica, lo más importante del ejercicio. Entonces, para poder hacerlo, vamos a ver esa figura. Entonces, aquí están los casos que vamos a ubicar de un lado y otro de 0 conforme a su valor en cada factor. Aquí es el factor 1. Entonces aquí estamos ubicando los casos que están aquí. Mexicali, etcétera. Entonces esos valores son valores de ubicación. Entonces los vamos a ubicar de un lado a otro del 0. Después que se ubicaron nuestras localidades, o sea, nuestros casos estadísticos que son temáticamente localidades, entonces vamos a ubicar después las variables. Esas variables las vamos a ubicar en función de la carga. La carga que quiere decir la posición en el eje. Aquí estamos viendo la posición en el eje 1. Entonces las vamos a ubicar aquí en su lugar. Entonces aquí está en primer lugar la población de 18 años a 24 que asiste a la escuela. Porcentaje de viviendas que cuentan con internet. Porcentaje de la población de 18 años y más que cuentan con educación postbásica. Y porcentaje de viviendas que compran películas, música por internet. Entonces, todas están ubicadas aquí. Las localidades que están muy cerca del conjunto de esas variables son identificadas por esas variables. Es decir,
el tema de esas variables empreña las localidades que están aquí más cerca. Y cada vez que nos alejamos de esas variables, nos alejamos del tema que expresan esas variables. Entonces, una vez que hemos visto esas variables, vamos a decir o vamos a preguntarnos qué pueden representar esas variables. ¿Qué tipo de constructo a qué pueden aludir esas variables? Entonces, cuando vamos a ver esas variables, vamos a tomar sus temas y tratar de sintetizarlas. Por ejemplo, en este caso, entonces podemos decir que esas variables expresan el consumo de Internet de la juventud educada. Entonces, el consumo de Internet de la juventud educada es un constructo que vamos a elaborar a partir de la lectura semántica de esas variables. Entonces, ese eje lo vamos a llamar consumo de Internet de la juventud educada, que estará expresado en esa ubicación, las localidades que están más cerca de él. Entonces, son las localidades que estarán empreñadas por este tema. Las demás localidades, cada vez que nos alejamos de ese grupo de localidades, nos alejamos de ese descriptivo. O sea, aquí podemos encontrar una juventud educada sin consumo de Internet, o podemos encontrar consumo de Internet sin juventud educada, o pueden faltar esas dos cosas, tanto el consumo de Internet como la juventud educada. Entonces, esas variables identifican aquí, como estamos viendo, al Sauzal de Rodríguez, que es una ciudad alontrada de la ciudad de Ensenada. Aquí está la ciudad de Ensenada, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, etc. Entonces, eje 1, consumo de Internet de la juventud educada. En nuestras variables tenemos ubicados los casos del factor 2. Entonces, ¿qué vamos a ubicar? En el segundo eje factorial. Entonces, aquí están todas las localidades ubicadas. Y después de ubicar esas localidades, vamos a ubicar las variables. Entonces, las variables, aquí están. Su ubicación en el eje es la carga. Entonces las vamos a ubicar aquí en el eje. Dos variables están en el lado positivo, están aquí. Y una variable que es el porcentaje de la población nacida en la entidad, que es una variable negativa. Entonces, para esas localidades que están aquí en el lado positivo, esa variable expresa prácticamente lo contrario. Es decir, cuando escasea aquí quiere decir que escasea la población nacida en la entidad, y por lo tanto, cuando escasea esa población nacida en la entidad, lo que es importante es la población no nacida en la entidad. Entonces, aquí las variables indican la población ocupada, población 12 años y más ocupada, es decir, muy importante esa población. Y aquí también el porcentaje de viviendas que cuentan con un automóvil. Aquí son las localidades que están cerca de esas dos variables son las localidades que están empreñadas con esa característica. Las localidades que están lejanas a esa característica son son localidades que no están empreñadas por esas características o están mucho menos empreñadas con esas características. Pasa igual aquí, hemos dicho,
Aquí es la población nacida en la entidad, está en el eje negativo. Eso significa para los que están en positivo, los que están aquí, que lo que más juega aquí es la población no nacida en la entidad, mientras que lo que juega aquí es la población nacida en la entidad. Entonces, cuando la población es nacida en la entidad, hay menos población ocupada y hay menos disponibilidad de automóviles en las viviendas. Entras aquí cuando hay suficiente o más un porcentaje importante de población ocupada, un porcentaje importante de viviendas con autos. Eso quiere decir que el porcentaje de población nacida en la entidad es bajo. Entonces, ese eje, tomando en cuenta esas explicaciones, entonces construimos lo mismo, hacemos un constructo. Y aquí lo que se hizo fue un constructo con el título de condición de movilidad de la población ocupada nacida en la entidad. Es decir, qué condición de movilidad tiene esa población nacida en la entidad. Como le hemos visto, en ese eje nos está indicando que esas condiciones realmente son bajas para la población nacida en la entidad y son altas para la población no nacida en la entidad. Es lo que nos indica el eje factorial 2. Ahora vamos a regresar a la hoja de cálculo. Aquí tenemos la posición de cada caso, o sea, de las localidades. Y aquí tenemos en el eje 3 la carga, la única variable que caracteriza el eje 3, que es esta. Entonces vamos a ubicarlos en su eje. Entonces aquí están ubicadas todas las variables. Perdón, aquí están ubicadas todas las localidades y aquí están las variables. Tenemos una sola variable que está ubicada en el lado positivo del eje factorial. Entonces, las localidades que están cerca de esa variable son localidades que gozan de un porcentaje elevado de la población con derechos de seguridad social y los que están alejados de esa variable son las localidades que están caracterizadas por mucho menos población con derechos de seguridad social. Del momento que tenemos una sola variable en el eje, pues el constructo temático del eje puede tener el mismo tema que la variable, es decir, aquí se llamó seguridad social. Entonces, para resumir, tenemos el primer eje que nos indica el consumo de Internet de la juventud educada, que podemos analizar acá, posición por cada localidad, ver cuáles son las localidades que comparten la misma característica y cuáles son las localidades que no comparten esa característica. Después, el segundo eje son las condiciones de movilidad de la población ocupada nacida en la entidad. Entonces, hemos visto que las condiciones de movilidad caracterizan de manera positiva a la población no nacida en la entidad. Por lo contrario, la población nacida en la entidad no cuenta con esas condiciones. Y aquí estamos viendo cuáles son las localidades que comparten las mejores condiciones de movilidad para la población no nacida en la entidad y cuáles son las localidades que no comparten condiciones de una mejor movilidad y esas condiciones que no son ideales caracterizan a la población nacida en la entidad.
Aquí el eje 3 es un eje caracterizado por una sola variable y nos indica la población que cuenta con derechos de seguridad social. Y aquí estamos viendo lo más cerca son las localidades que tienen un alto porcentaje de esa población que cuenta con derechos sociales. Y cada vez que nos alejamos, tenemos localidades que cuentan con una menor población con derechos de seguridad social. Regresemos a nuestra hoja de resultados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el matriz de transformación de componentes que tiene solamente un papel operativo y aquí son las gráficas que nos pueden indicar el posicionamiento de las variables en los ejes factoriales. Aquí, por ejemplo, podemos darle un doble clic para activar. Perdón. Sí. Entonces aquí podemos graficar nada más en dos componentes. Podemos graficar 1 y 2. Entonces vamos a ir acá a variables. Vamos a quitar la z. Vamos a poner excluir. Aplicar. Cerremos aquí. Cerremos aquí. Y se cambia nuestra gráfica. Aquí estamos viendo dónde está el punto 0. Nuestro punto 0 está aquí. Entonces aquí es el eje 1, el eje 2. Entonces aquí está el punto 0. Aquí están todas las variables que están definidas en el eje 1. Aquí esa variable sabemos que está en el eje 3. Y aquí son las variables que están en el eje 2. Con eso terminamos la práctica de hoy. Los agradezco por el seguimiento que están dando a esos vídeos. Espero que están gustándoles y están encontrando en ellos aspectos muy importantes para sus estudios. Gracias.